Bueno, en primera instancia, tenemos algunas dificultades para comprender cosmovisión. En estos últimos años, miren, yo he tenido la posibilidad de trabajar con distintos sectores de maestros. Desde 2009 he estado dando capacitaciones a maestros para su ascenso de categoría. He estado leyendo toda la bibliografía del Ministerio de Educación, lo cual me ha permitido conocer en profundidad de qué se trata la educación en Bolivia. Sin embargo, en estos últimos 2 años estoy trabajando con maestros cristianos, y en esta circunstancia he podido detectar que hay un problema fundamental. De todos modos, al final hemos logrado entender que la formación de la cosmovisión de nuestros estudiantes es algo muy importante y muy valioso, pero muchas veces tenemos dificultades en poder comprender de qué se trata el poder trabajar la cosmovisión en la unidad educativa a través de la educación y la transformación de nuestros estudiantes. Y muchas veces hemos llegado a confundir. Miren lo que le voy a decir: no es lo mismo trabajar cosmovisión y formación bíblica. Usted me va a decir que usted está hablando una herejía. ¿Cómo está diciéndome que yo le estoy formando a mis estudiantes con la palabra de Dios, le estoy enseñando Biblia, pero me está diciendo que trabajar la cosmovisión bíblica no es lo mismo? Pues no es lo mismo, ¿ok? Y les voy a explicar por qué no es lo mismo. Pues básicamente lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de trabajar la cosmovisión, estamos hablando de los códigos interpretativos que tienen nuestros estudiantes. Cuando usted llega a un grupo, a una cultura que no conoce del Evangelio, que no conoce de Cristo, que no conoce de la Biblia, no es suficiente con que usted hable su idioma para que usted les pueda evangelizar y conozcan a Cristo. Ellos tienen códigos interpretativos distintos de la vida. Hay una tribu en el Brasil que se llama Suriajá, misionero, el pastor de la unidad educativa donde trabajo, llegó a ellos muy jovencito con la esperanza de transformar el Evangelio, de hacer que ellos conozcan al Señor. Y después de haberles predicado, después de haber hecho de que ellos escuchen la palabra de Dios, él practicó, aprendió su idioma. Después de 5 años, ninguno entendía que él les estaba hablando. Y aunque él les repetía una y otra vez la historia de un Dios amoroso que envió a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario para salvarnos, ellos jamás pudieron entender ese mensaje. 5 o 6 años decepcionado. Para entonces el pastor era un joven misionero. Él dijo: mejor me voy de aquí porque no he logrado nada. Y resulta que en este grupo, en esta tribu indígena, para ellos había un código fundamental en su historia, en su cultura. Para ellos, cuando alguien deshonraba a la familia, tenía que morir, ¿no? Era así. Entonces es una cultura patriarca. Entonces hay un líder que tiene toda una familia alrededor y todos duermen bajo el mismo techo. Y cuando alguien deshonra o cuando alguien nace con características no deseadas, entonces pues tienen que morir. Entonces el pastor les predicaba, el misionero, y ellos nunca entendían, a pesar de que se les repetía el mensaje bíblico. Al final de cuentas, ellos tenían un código. Si tú vas a matar a alguien, ese padre, el patriarca, tenía que suicidarse, ¿no? Esa era la forma de matar. Yo me suicido, decía el patriarca, porque había una falla y todos van a ver mi muerte. Entonces se iba al río, ¿no? El patriarca preparaba un veneno con una planta de la región y tomaba el veneno, y el efecto hacían 2 horas. Hasta eso regresaba a casa, él moría, y después de que él moría, toda su familia tenía que hacer un suicidio colectivo. Bueno, eso era común para ellos, pero ellos no entendían un Cristo que te ama. Al final el pastor terminaba una y otra vez explicando el Evangelio, y ellos no entendían porque sus códigos interpretativos, sus marcos interpretativos no eran los mismos. No entendían lo que les decía el pastor a pesar de que hablaba en su idioma. Resulta que uno de los patriarcas más grandes fue y vio que
Su hija, nadie quería casarse con ella, era una deshonra para él, y él dijo: ya no puedo más, he fracasado, voy a ir al río, voy a hacer el veneno y voy a morir. Miren ustedes la cantidad de veneno que había consumido. Por algún error no fue la suficiente. Lo interesante es que ellos creían que cuando tú te vas a inocular el veneno, ellos empezaban a ver alucinaciones y creían que se estaban incorporando con la tierra, porque ellos tienen también la misma cosmovisión animista de los pueblos originarios de Bolivia, que tienes que integrarte a la tierra viviente y al cosmos y tus espíritus, lo mismo. Entonces él empieza a ver visiones, y en la visión que él ve aquello que el pastor tanto le había hablado. Ve a un otro indígena, pero en forma de indígena, ve su alucinación por efecto del veneno, que le dice: tú no te vas a morir, porque Dios ha enviado a su hijo para que tú vivas. Y al final no murió por la dosis de veneno. Entonces él, como no murió, dijo: ahora sí entiendo a ese Cristo del que hablaba este misionero. En realidad ese Dios del que está hablando es el Dios del suicidio. Dios ha enviado a su hijo a morir, y Él nos va a transformar a todos nosotros. Han tenido que pasar 5 años para que ellos entiendan qué es el amor de Dios, ¿comprenden? Y han tenido que, y no termina todo ahí. No es que ese día cambió su cosmovisión de ellos, ¿me entienden? Ha tenido que haber un trabajo profundo diario, a lo que le llamamos discipulado, para que ellos entiendan con su forma de vivir, y sus códigos interpretativos cambian. Entonces, principios bíblicos que ellos nunca habían entendido han tenido que transformar su cultura. ¿Ok? Bien, si estamos bien por aquí, creo que ya podemos avanzar. Ahí está, ¿no? Bien. Vamos a entonces ver. Bueno, ahí está una fotografía de la tribu. Bueno, qué complicado cuando nosotros creemos que, cuando nosotros les hablamos a nuestros estudiantes del Señor, la formación bíblica, que es fundamental, que es maravilloso enseñarles de la Biblia, pero eso no es suficiente. Le voy a decir por qué, le voy a explicar por qué no y por qué tenemos dificultades. Básicamente, les voy a hacer una pregunta bien sencilla, lo que los bolivianos no sabemos responder. Yo les pregunto a mis estudiantes de la universidad: ¿cómo se llama tu cultura? Y me dicen: cultura quechua. No es tu cultura, les digo. No, ¿y usted quién es para decirme cuál es mi cultura? Yo soy su docente, le digo. Entonces, ¿cuál es su cultura de usted? Yo soy aymara. No es aymara usted. ¿Y usted por qué? ¿Cómo sabe? No me conoce. Yo sé que no es. Yo le estoy hablando con fundamento epistemológico, antropológico y científico. Usted no es aymara. ¿Cómo se llama su cultura? No saben. Y si yo le pregunto a usted cómo se llama su cultura, muchas veces tenemos dificultades. Nuestra cultura se llama occidental y punto. Y nuestra cultura, ¿cuántos años tiene? Tiene 2025 años. Por eso es el año 2025. Y esta cultura maravillosa que tenemos en el año 0 es una amalgama de 3 culturas. Enseguida vuelvo a esta lámina. Pues básicamente Grecia, Roma y el pueblo hebreo. Entonces los romanos someten a los griegos, y sin darse cuenta son infectados con la cultura y la cosmovisión de los griegos, la obsesión por el conocimiento. Los romanos hedonistas van a cambiar, a hacer un apuntalamiento sobre el conocimiento en su cultura, y las maravillosas leyes del pueblo romano, amalgamadas con esa obsesión por el conocimiento y el desarrollo de la razón, terminan mezclándose con otra cultura maravillosa, la cultura del pueblo judío, el cristianismo. Cuando se mezclan estas 3 culturas, la cultura bíblica va a impregnar y va a transformar la mente de los romanos. El cristianismo se va a expandir por toda Europa. Y usted y yo hemos nacido en una cultura occidental con bases y comprensión bíblica de fundamento. Lo que sucede es que con el tiempo hemos ido perdiendo nuestra forma de ver la vida como la Biblia lo determina.
La cultura ha cambiado. Nuestra cultura de haber nacido, después de haber nacido bajo el fundamento de la moralidad judeocristiana, al final ha terminado transformándose y nosotros no nos hemos dado cuenta, y hasta usted y yo nos hemos transformado y no nos damos cuenta, y más rato le voy a explicar cómo y por qué. Entonces, retrocediendo un poco, podemos hablar de tres cosmovisiones fundamentales. Ahí está la cosmovisión del teísmo bíblico. Tenemos por otro lado una cosmovisión contemporánea, un postnaturalismo, neonaturalismo. Finalmente tenemos un animismo por ahí. Son cosmovisiones distintas. Ahora, nuestra cultura, que se ha fundamentado en el teísmo bíblico en sus inicios, ha ido creciendo mucho, pero nuestra cultura y nuestra civilización ha empezado a ser invadida por otro tipo de cosmovisiones, y eso no es hace mucho tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que estas cosmovisiones, la cosmovisión progresista y el animismo, aquí en Bolivia han empezado a proliferar desde los años 60, 70 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estas dos cosmovisiones que ustedes ven, el progresismo, ¿sí?, el pensamiento woke, el feminismo, ¿sí?, básicamente está muy relacionado con el animismo. ¿Dónde surge todo esto? Básicamente son estrategias políticas. Hay personas que buscan transformar la cosmovisión. Aquí en Bolivia, el Ministerio de Educación, ¿cuál es el propósito del modelo educativo sociocomunitario productivo? Según el currículo base. Miren lo que dice el currículo base. El propósito final del modelo educativo sociocomunitario productivo no es mejorar la educación, sino es transformar a la sociedad para que deje de ser materialista, individualista, desarraigada de su entorno histórico-cultural y se transforme en una sociedad que conviva con la madre tierra y el cosmos. Lo que le está diciendo es que el propósito del modelo educativo sociocomunitario productivo es que las personas cambien de cosmovisión y tengan una cosmovisión animista. Y eso está tan instrumentalizado, y durante muchos años nosotros hemos estado viviendo en una educación, dándonos modos de poder enseñar la Biblia, pero hay alguien que ha hecho una transformación cultural, hay alguien que ha tenido un propósito. Pero eso vemos en el Ministerio de Educación. Sin embargo, nuestros estudiantes no, mire, le voy a decir algo, nuestros estudiantes no tienen la cosmovisión que usted y yo tenemos, o por lo menos la que hemos conocido cuando éramos niños y adolescentes. Ellos han ido cambiando su cosmovisión, porque así como el Ministerio de Educación, así como el Estado en Bolivia, también existen otros entes internacionales que tienen el propósito de transformar la cosmovisión de los niños, los adolescentes, y ellos piensan de un modo distinto. ¿Por qué? Porque sus códigos interpretativos han cambiado. Entonces, básicamente, mire, nuestra cultura está cambiando, nuestra civilización está cambiando. Si antes era fácil entender a Cristo para nuestros niños y adolescentes, ellos hablan en otros códigos. O sea, le estoy hablando de que nosotros tenemos que ir a una selva a hacer misiones. Esa selva se llama Sociedad Occidental, su escuela. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros códigos. Se les ha ido cambiando, se les ha ido adoctrinando con los años, y ellos entienden la vida de otra manera. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando yo era pequeñito, en los 80, me decían: ¿qué quieres ser en el futuro? Yo quiero ser papá y quiero tener 4 hijos. Y me decían: no, ¿qué quieres ser? Pues quiero ser papá. No, ¿qué vas a estudiar? Ah, eso es otra cosa, ¿verdad? Usted les pregunta a los niños ahora y les dice: ¿tú qué quieres ser? Y ellos le van a decir: yo quiero ser cualquier cosa menos papá, quiero ser cualquier cosa menos mamá. Y tú le dices: yo cuando era niño admiraba al ser humano, porque mis maestros, sin ser evangélicos, me han enseñado a admirar al ser humano. Yo admiraba al ser humano. El ser humano llegó a la luna, qué maravilloso, tenemos que avanzar. Los niños ahora odian a la humanidad, aman más a los animales.
La familia se ha desestructurado. Es normal para nosotros los evangélicos vivir divorcios, por ejemplo. Es normal que acá los maestros más jóvenes igual, el tema es que no es un tema sencillo. Hemos cambiado nuestra cosmovisión sin darnos cuenta, aún conociendo el evangelio. Y aún nosotros hemos cambiado y no nos damos cuenta. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una mascota y creemos que es nuestro hijo? Hemos ido cambiando, ¿ah? Pero ¿por qué hemos ido cambiando? Porque hay estrategias de cosmovisión. Hay estrategias y voy a hablar sobre esas estrategias y qué es lo que ha sucedido. Muy bien. Bien, vamos a hablar de lo siguiente. En primera instancia voy a hablar del término de la deconstrucción. En segunda instancia vamos a hablar de las estrategias políticas, del poder y la influencia de las cosmovisiones. En tercera instancia vamos a hablar de los factores que generan la incidencia cultural. Y finalmente vamos a hablar de los desafíos que tenemos como educadores cristianos sobre la cosmovisión. ¿Está bien? Vamos a hablar de esos 4 puntos. Vamos a hablar de la deconstrucción. Bueno, este señor que ustedes están viendo por ahí, Jacques Derrida, es un filósofo que va a plantear un método bien interesante. Él dice, el cristianismo es un relato de hegemonía, de poder. Entonces, el cristianismo es una forma de someter a los demás. Hay que liberarnos de esa hegemonía, ¿ah? ¿Entienden? Hay que liberarnos. ¿Por qué? Porque ellos dicen creer, tener la verdad, pero la verdad es relativa. La verdad la crea cada uno. Por lo tanto, debemos no solamente cuestionar sus discursos, sino desestructurarlos, revisarlos y cambiarlos, ¿ah? Entonces usted va a ver en los labios de una feminista radical o en los labios de Álvaro García Linera, van a decir, hay que transformar la cultura, hay que deconstruir a nuestra sociedad. Las feministas dirán, vamos a luchar contra el patriarcado, ¿no? Álvaro García Linera dirá, vamos a luchar contra la colonización, la descolonización. Mire usted, tenemos viceministerio de descolonización, viceministerio de despatriarcalización. Se está dando cuenta cómo se instrumentaliza el poder para poder transformar la mente, la cosmovisión de los bolivianos, y sí están generando frutos, tal vez no tan rápido como ellos querían, pero sí hay una incidencia. Entonces, básicamente, cuando hablamos de construcción, que es un tema amplio, podríamos dar un taller de 2-3 horas solamente de esto porque es muy interesante. Vamos a basarnos solamente en 2 puntos. Cuando hablamos de la deconstrucción, de poder revisar los conceptos fundamentales de una cultura y transformarlos, vamos a hablar de 2 puntos, del lenguaje y la desactivación. Les explico de qué se trata. Muy bien, ¿ustedes a quién ven por acá? ¿Los reconocen a estos señores? ¿Sí? ¿Sí? Martín Lutero y Juan Calvino. Miren, las palabras son fundamentales, el lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque usted piensa según el idioma que habla. El lenguaje determina nuestro pensamiento. Cuando usted aprende nuevos idiomas, su forma de pensar cambia. El lenguaje determina nuestro pensamiento. Y fundamentalmente por eso, qué importante es lo que hablamos. Miren ustedes esta palabra. Nosotros, ¿qué profesión tiene usted? Yo soy abogado. ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy maestro. ¿Qué profesión tiene? Yo soy panadero. Esa profesión para nosotros es a qué te dedicas, ¿verdad? Pero miren ustedes cómo estos señores que van a sembrar una cosmovisión, miren, ellos no han enseñado solo teología, han transformado, han elaborado una cosmovisión maravillosa. Estamos hablando de Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero explica, dice, mire, si tú quieres servir a Dios, ¿cómo puedes servir? La gente decía en aquellas épocas, 1530, yo quiero servir a Dios siendo sacerdote, pero no puedo porque yo quiero casarme. Entonces quiero servir a Dios, pero no puedo. Entonces quiero profesar a Dios, pero no puedo. Martín Lutero les dice, bueno, si tú eres panadero, haciendo pan vas a profesar a Dios. Haz los mejores panes, como para el Señor.
Entonces el panadero le creyó a Martín Lutero y dijo: ¿de veras? ¿No necesito ser sacerdote? No, solo tienes que hacer los mejores panes, porque Dios te está viendo. Y cuando tú hagas los mejores panes, estás profesando y hablando de tu Dios. Entonces él dice: yo tengo mi profesión. ¿Entienden de dónde viene esa palabra? No se la entendía antes así. Martín Lutero impone un código, resignifica una palabra para que las personas vivan en consecuencia. Esas personas con las que hablaba Lutero y Calvino se fueron al norte de Europa, a Estados Unidos, y han construido las sociedades más prósperas que han existido en la historia. ¿Por qué? Porque ellos han vivido con ese código. Eso es cosmovisión. No es lo que sabes, es cómo vives de manera automática. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver qué fundamental es para nuestro pensamiento. Nosotros tenemos la tarea de transformar y recuperar los códigos perdidos de nuestra cultura. Tenemos el deber de transformar la cosmovisión. ¿Me está entendiendo ya lo que le he dicho a un principio? No es lo mismo trabajar cosmovisión bíblica que educación bíblica, formación bíblica, lo que enseñamos, la palabra de Dios maravillosa. Pero cuando las personas no tienen los códigos interpretativos necesarios, no pueden entender. La Biblia ha moldeado nuestra cultura, pero hemos permitido que nuestra cultura cambie y migre a otras formas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene en el año 1965 la palabra género. Es una nueva palabra. Han deconstruido la sexualidad, han hecho lo que decía Derrida: hay que hacer una deconstrucción, hay que transformar el lenguaje. Entonces, antes la palabra género era igual que sexualidad, no existía ese concepto. Ahora, si usted habla de sexualidad con sus niños y sus adolescentes, ¿saben qué le van a decir? Mi sexualidad es ser hombre o mujer, pero mi género puede ser no fluido. ¿Entienden? Y ellos no pueden entender que su género y su sexualidad están unidas, que su sexo biológico y su género. Pero ¿quién le ha dicho que el género es algo distinto al cuerpo? Alguien que ha querido transformar la cosmovisión, el progresismo. ¿Entienden? Las palabras son un ámbito de disputa, son un ámbito de lucha. Y quien tiene el control y el dominio de las palabras va a transformar la mente de las personas. Y aquí hay una operación en el cambio. Podríamos ver un montón de palabras que han ido transformando la mente de nuestros niños y adolescentes. Lo que sucede es que ellos van a entender género y además han impuesto nuevas palabras. Solo estoy dándoles un ejemplo porque esto es amplio, no me permite el tiempo de profundizar solamente este tema. Estoy dándoles un ejemplo de cómo se deconstruye una cultura, cómo se deconstruye una cosmovisión. Entonces ellos van a crear palabras. Una palabra creada se llama homofobia. La homofobia no existe como tal. Si usted revisa cualquier manual diagnóstico de psiquiatría o cualquier libro de psicopatología clínica, usted no va a encontrar el término homofobia. ¿Por qué? Porque no es una fobia. Las fobias son trastornos mentales. Pero ellos han dicho: a mí tú me decías que yo estoy enfermo porque soy homosexual. El enfermo eres tú, porque no me quieres aceptar. Por lo tanto, vamos a crear una palabra, homofobia. ¿Que usted le va a sacar eso ahora a los chicos de su cabeza? Ellos creen que existe esa palabra, ya está. Ahora hay que trabajar sobre eso para que ellos entiendan, porque sus códigos interpretativos están cambiados, no son como los nuestros. Entonces, la deconstrucción se da por la modificación del ámbito del lenguaje. Vamos a ver por acá la resignificación del mestizaje. Hoy día nadie habla del mestizo. 12 de octubre, día de la raza, ¿verdad? Ahora es el día de la descolonización. La descolonización se ha convertido en un elemento fundamental, y a cualquier persona cuando le dice descolonización, es cierto, tenemos que descolonizarnos. ¿Por qué? Porque se ha ido adoctrinando en el país con una palabra. Entonces usted se da cuenta qué importante es el ámbito semántico, el ámbito de las representaciones simbólicas.
¿Se da cuenta del desafío que nos toca conocer? ¿Cuáles son los códigos con los que se comunican los niños, los adolescentes hoy en día? Eso es trabajar cosmovisión, ¿me entiende? Hay que recuperar los códigos bíblicos y volver a activar en su mente. Número 2, hemos hablado del lenguaje. La otra estrategia de construcción básicamente tiene que ver con la desactivación de elementos fundamentales. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Tomemos la familia. La familia es, como nosotros la concebimos en nuestra cultura, es un invento bíblico, es un diseño de Dios y tiene múltiples propósitos que nosotros vamos a poder entender. Pero ustedes se dan cuenta cómo hay una disputa por querer legalizar la familia entre personas del mismo género. Por ejemplo, ellos dicen: nos voy a casar, pareja homosexual, queremos tener un matrimonio. Bueno, el que se casa, dos hombres se casan, son una familia y tienen un perro de hijo, o van a adoptar a alguien, son una familia. Usted va a ver en Colombia, 3 varones dijeron: nosotros somos una treja, queremos vivir entre los 3. ¿Qué nos impide? ¿Por qué nos están discriminando? Queremos casarnos entre 3. Somos familia, ¿por qué no podemos ser familia? ¿Por qué no nos podemos casar? Todo es familia ahora. Entonces alguien dice: yo me quiero casar. No sé si usted ha visto alguna vez en el interior: me voy a casar con una muñeca inflable, dice alguien, y le hacen casar. Yo me voy a casar con un pilar de este edificio. Está sucediendo actualmente, y si usted le dice que está mal, usted es un discriminador, como siempre el maldito discriminador cristiano, racista. Mire usted quién se ha vuelto en el malo de la película, y más rato les explico por qué nos hemos vuelto en el malo de la película. Resulta que si todo es familia, nada es familia. Están licuando el concepto de familia, ¿me entiende? Desaparece la familia. Esa es una forma de deconstrucción, ¿me entiende? Desaparece. Si no tenemos el concepto de familia como cultura, como civilización, nuestra cosmovisión está perdiendo un elemento fundamental. Estamos perdiendo la familia. Aún nuestras propias familias las estamos perdiendo. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otros conceptos más están dinamitando? A ver, el concepto de verdad. Este señor que ven ahí, Michel Foucault, en los 60, dice: la verdad no existe. La verdad es un régimen de poder. El que dice tener la verdad tiene un mecanismo de dominación. La verdad no existe porque es relativa. Entonces, ni la ciencia es verdad, dirá Foucault. Miren ustedes. Y hoy en día nosotros decimos: ¿qué Foucault más gracioso? Ese es un payaso, como que la ciencia no es verdad, como que Dios no existe, ¿no? Y luego termina siendo el campeón de natación, la campeona de natación mundial, un varón. Y si alguien dice: oye, científicamente tú no eres un hombre, ¿qué verdad? Su verdad de usted será, porque mi verdad, yo soy una mujer, ¿entiende? Entonces el juez le va a decir: oye, usted no puede participar en el concurso de natación porque usted es un varón, este es un concurso femenino. Muy bien, no se preocupe, señor juez, mi abogado me está discriminando. Señor juez, por discriminación 5 años de cárcel. No, que participe nomás. Oigan, el mundo está gobernado por lo que decía Foucault, ¿me entiende? No se trata únicamente de un discurso gracioso, no se trata de un discurso erróneo, se trata del discurso que está controlando el mundo. Y los niños y adolescentes piensan así. Ha habido una batalla de las ideas, de deconstrucciones. Entonces la verdad no existe. Miren, han dinamitado la verdad. Para nosotros la verdad es Cristo. Y los científicos más grandes de toda la historia son cristianos, porque ellos han entendido de que a través de la ciencia van a entender y conocer a Dios, y no conocer a Dios es inmoral. Y para conocer a Dios y sus leyes, porque Dios dijo: hágase la luz, tengo que estudiar la luz, porque así voy a entender las obras de Dios y así lo conozco a Dios. Por eso es que la educación es obligatoria. ¿Quién ha inventado que la educación sea universal y obligatoria? Las comunidades cristianas, los pueblos cristianos. Bueno, ahora se hace cargo el Estado porque nosotros nos hemos desligado de eso, y hay algunos cuantos que se reúnen de vez en cuando, una vez al año en los congresos en Bolivia, ¿me entiende? Lo que sucede es que
Es muy complicado, la verdad ya no existe. Mire usted, la autoridad, toda autoridad es mala. El 2021 salió un texto que decía del Ministerio de Educación que en nuestro país hay adultocentrismo, de que los adultos toman decisiones por los adolescentes y de que eso no es correcto, es una hegemonía de poder. Mire usted, y ese texto entró al examen de ascenso de categoría para los maestros de todo Bolivia, obligados a leer ese texto. Y en ese texto dice, los padres son abusivos. ¿Me entiende usted? Hemos perdido la autoridad, ya no hay autoridad en las familias. ¿Comprende usted? Han dinamitado el concepto de autoridad. Se está dando cuenta que es la deconstrucción. No solo es en el campo semántico del lenguaje, sino en la desactivación, ¿no?, de estos conceptos. La dignidad. Mire usted ese perrito ahí. El perro tiene más dignidad que el ser humano ahora, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Los niños aman más a los animalitos que al humano. Como le he dicho hace rato, odian la humanidad. Usted hable con los niños, dígale si admira al humano o admira o ama más a su animal, a su mascota. Ellos le van a decir, a mi perrito lo quiero más, los humanos somos malos. Cuando el ser humano es creación, a imagen y semejanza de Dios, y no puede ser comparado con los animales. Mire cómo han ido detonando en nuestros niños y adolescentes su cosmovisión. ¿Me está entendiendo? Bueno, le voy a mostrar algo más. Hay algo que han dinamitado que es muy importante y lo han atacado por muchos años: el padre. Si el concepto de padre desaparecen muchas cosas. Mire, yo le digo como psicólogo clínico, cuando me llega a mí un paciente, yo he atendido pacientes, todo tipo de pacientes. Me tocan pacientes psicópatas también, pacientes que han matado a otras personas. La mayoría de estos pacientes que matan a otras personas por placer lo hacen, tienen gran ausencia de la figura paterna. Cualquier manual de psicología clínica nos va a decir que la ausencia de la figura paterna implica la falta de límites en el ser humano. Los niños no tienen límites, se desborda el placer en su cuerpo y no pueden controlarlo. ¿Sabe usted por qué es? Porque no ha habido la introyección de la figura paterna, porque solamente un otro que no sea la madre puede introducir la ley dentro de uno. ¿Y qué es la ley? La ley son los límites. La mamá no puede introducirlo, la ley. Eso es clínica básica. Entonces una madre con un niño no es suficiente. Ninguna madre puede ser madre y padre para sus hijos. Necesita un padre, necesita un otro tercero. Eso no dice la Biblia, lo dice la clínica. ¿Y la clínica qué es? La clínica es el estudio nada más de lo que ocurre en el ser humano. Sí, por supuesto, la Biblia dice, la Biblia sostiene. No estoy hablándoles, si se han dado cuenta, únicamente de qué dice la Biblia, sino de qué dicen las ciencias. Las ciencias van a revelar lo que la Biblia dice. Entonces, lo que ocurre es que el padre ha desaparecido. Ya no hay padre, nadie respeta al padre. Si se cae el padre, se cae la familia, se caen los límites, se cae nuestra cultura. El que no cree en la existencia o no conoce a un padre, es difícil que crea en Dios. ¿Me entienden? El código del Padre te permite la posibilidad de creer en la existencia de un Dios creador. ¿Me entiende usted? Bueno, vamos al punto número 2 rápidamente: la estrategia política. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué hemos aparecido en este lugar como cristianos? Usted sabía que el grupo más odiado actualmente, esos son los cristianos, ¿sí? Todos pueden hablar mal de los cristianos, no existe una forma de defenderse. Si usted habla mal de los homosexuales, usted es un homofóbico. Si usted habla mal de un grupo social, usted es un racista, ¿eh? Pero todos hablan mal de los cristianos y nadie dice nada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Miren ustedes, las cosmovisiones tienen formas de operar. Les voy a mostrar qué es lo que pasa. A ver, primeramente, lo que han hecho ellos, mire, esta es una fórmula que ellos han seguido, es muy interesante lo que han hecho. En primera instancia, lo que ellos han hecho es crear un ideal imaginario. En Bolivia hay un ideal imaginario, el vivir bien. ¿Vivir bien qué es? Vivir en armonía con la tierra viviente, la madre tierra, dicen ellos, el cosmos y los espíritus, ¿verdad? Eso es. Entonces tú idealizas, y la educación boliviana idealiza eso y dice: los pueblos originarios vivían en armonía, perfección maravillosa, ellos vivían sin ningún error. Mentira.
Los genocidios más grandes de toda la historia se han hecho en esta región de los pueblos originarios. Bueno, ellos dirán, hay un ideal, los pueblos originarios y su vivir bien, debemos llegar a eso. Pero para eso básicamente tenemos que dialectizar. Punto número 2, mire usted, ¿qué es dialectizar? Encontrar un enemigo y nosotros asumir el lugar de los buenos. ¿Quién es el enemigo? El colonizador, el que te ha traído una religión de afuera, foránea, ¿entienden? El que ha venido a desestructurar y a romper el concepto de comunidad maravillosa que era nuestro ideal. Entonces ese es el malo. ¿Por qué roban? Por la colonización. ¿Por qué hay adulterio? Por la colonización. ¿Por qué hay corrupción? Por la colonización. La colonización es la culpable de todos los males. Así lo explica el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descolonizarnos. Miren ustedes, de esta manera básicamente ellos van a abordar y les van a decir a las personas, bueno, el colonizador es el malo y tú eres la víctima. Paulo Freire va a venir y decir el propósito de la educación, que es romper el vínculo entre opresores y oprimidos, ¿no? Paulo Freire te va a decir el propósito de la educación es deconstruir los vínculos de poder y las hegemonías. Ese es el propósito. Entonces básicamente somos víctimas y las víctimas debemos liberarnos del opresor. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la descolonización, ¿me entiende? Lo mismo dirá la perspectiva posmoderna o la perspectiva progresista, dirá, ¿quién es nuestro enemigo? El patriarcado. Por culpa del patriarcado está mal todo. El día que desaparezca el patriarcado vamos a vivir en una sociedad justa, sin discriminación, donde todo va a ser maravilloso. Ese es su discurso. Bueno, básicamente, luego caricaturizas a tu enemigo. Entonces, nos han caricaturizado a nosotros. ¿Quién es el malvado? Fácil, lo puedes dibujar. Puedes crear un rasgo estético. ¿Quién es? El hombre blanco, la mujer blanca, ¿entienden, no? Que no sea indígena pura, que no sea de piel negra, pero además que es heterosexual. ¿Entienden, no es cierto? Ese es el malo, ese es el caricaturizado, ese es el sujeto que nos está destruyendo y contra él tenemos que luchar. El cristiano, el que cree en su Dios, el que es discriminador. ¿Entienden cómo nos han caricaturizado y nos hemos vuelto en el enemigo? Ahí está. Y luego, como Deleuze, un filósofo francés, dice, no hay que manejar el conflicto entre grandes sociedades, hay que meter el conflicto a nivel micromolecular, o sea, en las instituciones más fundamentales, en la familia, hay que dividir familias, ¿entienden? Hay que dividir escuelas, hay que dividir comunidades, organizaciones. ¿Cómo? A través de nuestro discurso. No tiene que ser una división grande de cultura, sino de las instituciones más pequeñas. El día que logremos dividir las familias, hemos ganado. ¿Cuántos maestros cristianos no me dicen, se me acercan, licenciado, mi hijo me dice que no cree en Dios, se ha vuelto feminista? Miren ustedes cómo han dividido las familias porque tienen otros ideales. Bueno, alianzas estratégicas. En el año 1990 en Brasil, Lula, Fidel Castro se reúnen y dicen, vamos a trabajar el socialismo del siglo XXI, pero tenemos que hacer alianzas. Los socialistas no vamos a poder solos, nos tenemos que mezclar con los indigenistas, nos tenemos que mezclar con los grupos LGBT, ¿me entienden? Tenemos que mezclarnos con los grupos marginados, con las mujeres oprimidas, y vamos a hacer un gran partido. Entonces, eso es lo que han hecho, alianzas, ¿me entienden? Y eso les ha dado mucho poder y el discurso sigue manteniéndose, ¿no? Cobertura y protección institucional. Quiero que entiendan algo, quisiera explicarles algo. Estos grupos que tienen otro tipo de cosmovisiones y luchan por imponer su cosmovisión, no podrían desarrollarse sin el Estado. Ellos por eso tienen que llegar al poder. Sin el Estado ellos no son nada. El Estado les financia, ¿me entienden? Sin el Estado ellos no son nada. El Estado les da poder y con eso pueden censurar. Y no solamente son solventados por el Estado estos grupos, sino que son protegidos por los organismos internacionales. Los organismos internacionales les protegen.
Entonces ellos han hecho una estrategia política de llegar a los gobiernos y de llegar al poder de las autoridades, de las instancias, de los núcleos de las instituciones internacionales, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ¿entienden? Bueno, posteriormente vamos a tomar los medios de comunicación. Bueno, ustedes se han debido dar cuenta que estas cosmovisiones han ido decayendo últimamente, no están ya en su auge, están de caída. Y una de las razones para esto es que antes los medios de comunicación determinaban el pensamiento de las personas, hasta que ha llegado la internet, y a través de la internet ahora todos comunicamos. ¿Quién tiene más poder en transmitir? ¿Sabe quién tiene actualmente? Jovencitos teístas bíblicos que hablan más y tienen mayor cantidad de seguidores. ¿Entienden? Está empezando a cambiar esto y tenemos que aprovechar este momento de transformación. Muy bien, y finalmente es de definir las leyes, cambiamos las leyes, ¿entienden? Hacemos de que las leyes sancionen a estos que no piensan como nosotros. Voy a pasar al punto número 3, la incidencia cultural. ¿Quién afecta más a la cultura? ¿Cómo está la pirámide de influencias? Bueno, arriba, los que más influyen van a ser los filósofos, aunque no los escuchamos directamente a ellos. Detrás de ellos están los baladistas o artistas, actores de cine, deportistas famosos, músicos. Por debajo tenemos la política y la educación, y por debajo la gente receptora. ¿Dónde tenemos más cristianos? Se da cuenta, ¿no es cierto? Arriba no apuntamos porque ser filósofo es del mundo, ¿no ve? Las filosofías del mundo no hay que seguir. Artista no tienes que ser porque eso es mundano, ¿verdad? Bueno, si nosotros no nos apropiamos de estos sectores, vamos a seguir teniendo dificultades en transmitir nuestra cosmovisión. Mire usted ahí arriba, ¿qué promueven? Allá, mire, ahí tienen a Derrida, el de la deconstrucción, ¿no? Al lado está Michel Foucault, al lado está Nietzsche, al lado está Paulo Freire, ven. Ellos, ¿qué es lo que han impuesto en nuestra cultura, en nuestros jóvenes y adolescentes? El hedonismo, disfruta, la vida es placer, debes disfrutar. La vida es para disfrutar porque mañana te vas a morir y después de la muerte no hay nada, todo es relativo, no existe la verdad. La vida no tiene sentido, el nihilismo. Y finalmente lo que tú crees, esa es la verdad, lo que tú sientes, esa es la verdad. No existe una verdad fuera de ti. Si alguien te dice que tiene la verdad es porque te quiere someter a su verdad, y porque la verdad es un mecanismo de poder, ¿entienden? Eso es lo que nos van a transmitir estos filósofos. Los baladistas, miren ustedes, bueno, a este primer grupo lo deben conocer todos, ¿no? Ustedes saben que ellos son grandes profetas del proceso de cambio, ¿entienden? De lo que dice el Ministerio de Educación. En escrito, los carcas van a hablar en discurso en sus conciertos, ¿no? ¿Entienden? Al final es así. Entonces, básicamente los artistas, y lamentablemente la mayoría de los artistas, el 95% de los artistas, por ejemplo, en una encuesta aquí en Cochabamba, de los artistas que suenan en los medios, son de izquierda, son ateos, no creen en Dios. Miren ustedes, ¿quién es esa mujer del medio ahí? No sé, los de atrás tal vez no ven bien, pero ¿quién creen que es? Es Bad Bunny, eso, bien. Usted va a ver que Bad Bunny no tiene ninguna capacidad, ninguna cualidad técnica artística, pero es el artista que más le escuchan los jóvenes, adolescentes. Y ese señor se viste de mujer y esa es su forma de hacer su batalla cultural, ¿entienden? Esa es su forma de deconstruir. Él dice, el hombre ahora es así, somos libres de la imposición, del binarismo, ¿no? Del heteropatriarcado opresor. Y al lado usted va a ver a alguien que tiene sí mucho talento, que es René Pérez de Calle 13, su grupo. Ese señor va a predicar lo mismo. Igual va a hablar sobre la deconstrucción de la hegemonía del poder del cristianismo. Mire usted, ¿por qué no tenemos artistas que tengan una vida distinta y que transmitan cosmovisión? Bien, más adelante vamos, el adoctrinamiento, el Ministerio de Educación. Usted me dirá, la Universidad Mayor de las universidades, la San Simón aquí en Cochabamba, la San Andrés, San Francisco Javier. Yo cuando estaba en la universidad no me daba cuenta que me han hecho leer. La mayor cantidad de autores que leí eran puros autores ateos de izquierda. Yo no sabía que los científicos más maravillosos creían en Dios.
Pero miren ustedes cómo las universidades son igual un centro de adoctrinamiento, el Ministerio de Educación. Entonces usted se está dando cuenta dónde necesitamos preparar. Sus estudiantes de usted tienen que empezar a llenar esos otros sectores. Voy a terminar rápidamente. No sé cuánto tiempo tengo, creo que tengo 5 minutos, algo así, o ya me he pasado por ahí. Miren, esta es la cosmovisión bíblica, en términos muy resumidos. Miren, para la educación, ¿cuál es el propósito del ser humano? Estar ligado a su creador. La creación de Dios, su propósito final es estar ligada a su creador. Ese es el sentido de nuestra vida. Por eso también Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Y Dios le ha creado al hombre y a la mujer para que ellos puedan sojuzgar la creación. Y sojuzgar la creación, descomponiendo en varios factores, significa conocer la creación, significa ordenar la creación, significa trabajar la creación, significa proteger, prosperar la creación, propagar la visión de Dios. Básicamente ese es el propósito. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo en nuestras unidades educativas. Termino con esta lámina. Estos son nuestros desafíos. Este es mi cuarto y último punto. ¿Cuáles son los desafíos como educadores cristianos? Bueno, primero, conocer a profundidad la cosmovisión de nuestros estudiantes, que ya no es la misma cosmovisión que nosotros teníamos. ¿Ok? Les había señalado en un primer momento de que nuestra cultura nació con la cosmovisión judeocristiana. Sin embargo, han habido momentos donde la cosmovisión judeocristiana ha florecido en su máximo auge. Después de Martín Lutero y Juan Calvino, las sociedades puritanas que han transformado el mundo con ciencia, tecnología, salud, educación, dignidad, son pueblos que tenían cosmovisión judeocristiana. Entonces, han cambiado las cosas. Primer desafío: conozcamos la cosmovisión de nuestros estudiantes, conozcamos la cosmovisión animista que promueve el Ministerio de Educación, pero a profundidad. Ese es nuestro desafío. Si no conoce usted, ¿cómo va a trabajar cosmovisión con sus estudiantes? Usted va a decir, ¿están trabajando cosmovisión en su unidad educativa? No, porque recién estamos estudiando nuestra cosmovisión, ¿entiende? Número 2, debemos conocer la cosmovisión posmoderna del progresismo para entender cómo funciona. Apenas hemos visto unos puntos, ahora es amplio. Entonces debemos conocer y debemos hablar con ellos, con nuestros estudiantes, sobre estas cosmovisiones. Decirles, mira, ellos te van a decir que la verdad no existe por esto y por esto, pero la verdad sí existe por esto y por esto. Usted está transformando la cosmovisión de ellos, ¿me entiende? Pero si usted no les dice nada, ellos van a salir y allá van a descubrir, cuando ellos empiecen a leer otras cosas, y se van a confundir y no van a entender, y van a cometer muchos errores en su vida hasta que se den cuenta que no tenía sentido esa cosmovisión, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Okay? Número 2, desestructurar el gnosticismo evangélico. ¿Qué es el gnosticismo evangélico? Es cuando nosotros creemos que existe una vida espiritual y debemos buscar a Dios, y todo lo demás es malo. Hacer ciencia es malo, es pecado. Hacer filosofía es malo. Hacer arte es malo. Cantar hip hop es malo. Cantar rock es malo. Todo es malo. Leer el periódico es malo. Ir a tu trabajo es malo. Eso es secular. Hablaremos de Dios. No hay lo secular. Para Dios no existe secular. Todo lo que hacemos es para el Señor. Y todos los géneros y todos los ritmos musicales son culturas. Y esas culturas las podemos usar como herramienta de transformación. La cultura en sí misma es solo una herramienta. Entonces debemos cambiar esa visión. ¿Okay? Entonces creo que nosotros debemos empezar a preparar jóvenes que transformen con el arte al país. Jóvenes que transformen con la política, que es mundano, ¿verdad? La política no es nada mundano. La política es una bendición de Dios cuando un hombre, una mujer piadoso de Dios está liderizando un grupo y un movimiento. Recuperación de los códigos simbólicos, esas palabras fundamentales que hemos perdido, volver a recuperar, insertar en la mente de nuestros estudiantes.
Hace poco yo hablé con un grupo de adolescentes y les mostré mi admiración por el ser humano y porque Dios los creó, y me dijeron: ¿de verdad admiras al ser humano? Claro que sí. Creo que tienes razón, me dicen, ¿me entienden? Vamos a inspirarles a cambiar los códigos simbólicos, el dominio propio. O sea, usted no va a trabajar cosmovisión bíblica si usted no trabaja dominio propio, ¿me entiende? El dominio propio, eso es trabajar cosmovisión. Que tu mente controle tus emociones y tu cuerpo, eso es cosmovisión bíblica, ¿me entiende? Siguiente, construir sentido en la vocación. A ver, ¿cuál es el sentido de tu vida? El sentido de mi vida es lo que yo siento, no es lo que tú sientes. El sentido de tu vida es lo que tú haces. Eso es la cosmovisión bíblica. Y lo que tú haces debe profesar a Dios. Busca algo de lo que tú haces por el que tú te sientas digno de ser hijo de Dios. ¿Okay? Hay que transformar esto, hay que transformar. Eso es trabajar cosmovisión, actividades prácticas. La cosmovisión no se modifica con discursos, con hechos. Y ahí entra el modelado, que nosotros seamos inspiración y hagamos el cambio con nuestras acciones. Reestructurar sesgos cognitivos, esto es un nivel mucho más complicado. Se puede dar solo un taller largo de esto, pero realmente tenemos muchos sesgos cognitivos. Los jóvenes piensan que todos les están queriendo oprimir. Hay que quitarles eso de su cabeza. No es este mundo un mundo donde todos te quieren oprimir. Ellos creen y dicen: yo no me entiendo. No, no necesitas, no eres lo que piensas, tu pensamiento es volátil. Hay que enseñarles a entender esto. Son sesgos cognitivos, son errores de procesamiento que no tiene sentido lógico. Hay que trabajar estas cosas. Formación emocional, enseñarles a controlar sus emociones, a conocer sus emociones y a dominar sus emociones. Eso es trabajar cosmovisión en la escuela. Formación moral. Nunca te rindas, lucha, jamás te rindas, porque quien está con Dios no es un ser inmoral, no se rinde jamás. Dios te ha enseñado a luchar, y eso no es tan sencillo, transformar esa resiliencia en los estudiantes. Eso es trabajar cosmovisión bíblica. Bueno, termino con la primera imagen que hemos partido. Miren, un minuto les digo esto para terminar. He estado pensando en la vida, a mí me encanta el mundo académico. Me gusta mucho esto, estoy trabajando mucho, trabajo con esto. Pero al final me pregunté en mi sentido, ¿cuál es mi sentido? Miren, les voy a contar algo muy personal. Mi padre, maestro de educación rural, tiene 83 años, ya está bien viejito, muy fuerte. Maestro rural, enseñando en el campo. Yo el hijo menor, 3 hermanos, yo el menor. Y bueno, se le ocurrió a mi papá que el año que yo iba a nacer, mi mamá le acompaña, si es que yo nací en el campo, en una comunidad rural. Y yo, cuando era adolescente, bien creyente, amante de Dios, yo a mi adolescencia me tocó sacar mi carnet de identidad. Y yo dije: yo no quiero que mi carnet diga que yo nací en una comunidad indígena rural. No, nació en Misucani. Yo quiero de que diga Cercado. Hice todo, pero no pude por cambiarlo. Entonces estaba decepcionado. Y miren, con los años pasaron y me di cuenta que eso era una bendición. Y me di cuenta que una cosa es hablar bonito en un congreso y otra cosa es vivir. Entonces yo me dije: ¿dónde me toca hacer algo? ¿De dónde he salido yo? ¿Dónde Dios me ha llevado para nacer? He tenido que volver a la comunidad ahí, a reconciliarme, que es el lugar que odiaba mucho. Y he ido a la comunidad y le he dicho a mi papá: papá, me quiero inscribir de cuenta de ti. Y yo voy a ir a todas las reuniones. Ya no tú, porque ya eres de la tercera edad. Entonces he empezado a ir a las reuniones, he empezado a amar a esa gente. Y he empezado a ver que hay mucha pobreza. Y yo, si voy y les predico de Cristo, muchos de ellos son evangélicos, pero actúan igual que los no cristianos. Y si yo quiero llevar cosmovisión bíblica, no es con palabras. ¿Saben qué? He tenido que dar y doy de mi tiempo. Y voy allá 1 vez, 2 veces por mes, un viaje de 2 horas y media. Y he empezado a ponerles en su corazón la posibilidad de que no extiendan su mano al Estado y de que no busquen puestos de trabajo por la corrupción. De que podemos vivir, por ejemplo, por el turismo. Y ellos me han dicho: así, a ver, demostranos. Eso es cosmovisión.
he tenido que empezar a moverme, a poner de mi dinero, a poner de mi tiempo, y estoy trabajando con ellos y por primera vez me siento útil, porque realmente estoy haciendo algo donde Dios me ha llevado. No sé dónde le está poniendo a Dios en su corazón. ¿Qué tiene que hacer usted? Yo deseo de todo corazón que Dios le ponga una carga enorme en su vida para transformar la cosmovisión. A lo mejor es la escuela, a lo mejor es su familia, a lo mejor es su barrio, su comunidad, pero hay que transformar la cosmovisión bíblica. Esas personas han visto por primera vez a alguien que hace todo sin ningún interés económico, y eso les ha transformado. Y me dicen: yo no pensé que existía alguien así, pensé que todos buscaban algo. Yo también quiero dar algo de su cosmovisión. Está cambiando, sean evangélicos o no. Eso es transformar la cosmovisión bíblica. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.